Mateo capítulo 2 tiene como título el nacimiento de Jesús. Gloria a Jesús. Lucas capítulo 2. Amén. Lucas capítulo 2, verso 41. Como título tiene el niño Jesús en el templo. Amén. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: amén. Iban sus padres, Lucas capítulo 2, verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Diga conmigo, la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño. Diga conmigo, se quedó el niño. No, diga lo más duro, diga, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. ¿Cuánto iba de camino? De un día. Y buscaban entre los parientes y no lo conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén, y buscándole, aconteció que 3 días después, escuche esto, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Amén. Levante su mano en esta hora y vamos a orar. Padre, es tu palabra la cual ha sido leída, Señor. Ella es bendita, Señor, santa como tu presencia, Dios mío. Habla conforme a la necesidad que hay en el corazón en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, den un aplauso al Dios de los cielos. Y toma asiento y dígale al que está a su lado: ¿dónde dejaste a Jesús? Vamos, dígale al que está a su lado: ¿dónde dejaste a Jesús? Ese es el título del mensaje: ¿dónde dejaste a Jesús? Y es una historia que sucedió hace aproximadamente 2000, gloria a Jesús, 53, por ahí, años atrás. Jesús tenía 12 años, hace 2025 años atrás. Sabemos que hace 2025 años atrás Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero dice la Biblia que cuando Jesús nació por revelación del cielo, ya que Jesús era el unigénito de Dios, que venía con un propósito a esta tierra. Venía con el propósito de salvación y de esperanza para la humanidad. Dice que una virgen llamada María, ¿cómo se llamaba? María. Esta mujer fue escogida por el Espíritu de Dios para ser la encargada de criar, de cuidar al Hijo de Dios. Y usted sabe la historia. Dice que un ángel la visitó, el cual su nombre es el ángel Gabriel,
El ángel visita a María, le dice: llena eres de gracia, María, el Señor es contigo, bendito es el fruto. La Biblia dice que María fue escogida por Dios para procrear la palabra en su vientre, para procrear al Salvador en esta tierra. Pero hay algo que me llamó la atención, y fue que cuando María queda embarazada del Espíritu, José, su novio, su prometido, intenta dejarla secretamente. El hombre pensando que la mujer lo había traicionado. Amén. Pero como era plan de Dios, Dios le habla a este hombre llamado José y le dice: no la abandones, porque si el hombre la abandonaba, había un problema. Y era que los tiempos de antes, las mujeres que estaban comprometidas, o las doncellas, mire, ahora es normal que una joven salga embarazada. Ahora es normal que una joven de 15, 14 salgan embarazadas. Pero en los tiempos de antes, cuando una mujer, una adolescente, salía embarazada, obligadamente estaba en la posición de decir quién la embarazó, para que la casaran, o si no, la mataban a piedra. ¿Usted sí sabía eso? En los tiempos de antes había esta ley. Por eso cuando José se entera de que su prometida, la cual es virgen, está embarazada, el hombre dice: esta mujer me pegó los cachos, como decimos aquí, esta mujer me voy infiel. La voy a abrir, como decimos aquí en la costa. Pero como había propósito de Dios, diga conmigo: hay propósito de Dios. Y cuando hay propósito, la muerte no puede reinar en la vida de alguien. Yo creo que en tu casa hay propósito de Dios. Tú fuiste una encargada que Dios asignó. Tú eres un asignado que Dios le encargó un propósito en esta tierra. Y aunque el diablo, aunque las tinieblas, aunque los brujos, aunque las circunstancias quieren matar el propósito, no van a poder, porque lo de Dios no muere. Alguien que aplauda a Dios en esta hora. El ángel le dice a José: cuidado, la vas a dejar, porque la intención de José era dejarla, y si la dejaban, la mataban. El ángel le dice: cuidado, porque lo que ella porta, santo es. El hombre, amenazado por Dios, así fue, sí. El hombre entendió que Dios le había hablado. El hombre, muy obediente a Dios, decide escoger aquella misión, aquella tarea. ¿Y llena de qué? De cuidar al Hijo de Dios en esta tierra. Era de cuidar al Hijo de Dios. Pasaron los meses, la pipa creciendo. La gente, el hombre se casó, el hombre tuvo que casarse rápido. El hombre se casó, la gente de pronto, mire, la gente veía a María y decía: oye, José, tan rápido, José, ya la preñaste, José. Ay, ay, ay. José ya tan rápido, pero como José era un hombre que temía a Dios, el hombre andaba con la frente siempre en alto. Porque cuando a un hombre o a una mujer se le da una asignación, siempre está con la cabeza en alto. David dijo: mi gloria es el que levanta mi cabeza. Dios es el que levanta tu cabeza siempre. El niño nace, usted sabe, nació en un pesebre. Dice que no se halló espacio en el mesón. Esto fue algo muy triste. No se halló lugar en el mesón para recibir al Hijo del Dios de los cielos en la tierra. ¿Sí sabía eso? Dice que Jesús
por causa de que los hoteles, se llamaban antes los mesones, estaban tan llenos, no había espacio para que María, José y su bebé llegaran y se hospedaran. Pero dice que se encontró un lugar en un pesebre. ¿Dónde? En un pesebre se encontró un lugar. Yo le hago una pregunta: ¿usted metería a su bebé donde hay animales, donde hay bestias, donde hay cada clase de cosas que pueden hacer que tenga infección? No. Hay lugares que no son habitables, pero Dios en su suprema gracia quiere habitar en lugares inhabitables en estos días. Esa es su gracia. No se halló lugar en el mesón. A veces no se halla lugar en diferentes lugares, y por eso Dios tiene que buscar pesebres para habitar. Ay, nadie está entendiendo. A veces hay personas que no le dan lugar a Dios para habitar, y Dios tiene que buscar a hombres para que habite su hijo en ese lugar. Y yo creo que este fue el lugar que Dios escogió para habitar. Barrio El Poblado fue el lugar que Dios escogió para habitar. Y donde habita Dios, habita su gracia. Oye, qué hermoso el nacimiento de Jesús. A veces en diciembre la gente lo toma como recordatorio, algunos lo toman para parranda, para tomarle, ¿ves? Pero sabemos que Jesús no nació en diciembre. Posiblemente nació en estos meses que eran tiempos de Pascua, los tiempos pascuales, las fiestas solemnes de Israel. ¿Qué son las fiestas solemnes? Son fiestas principales que tenía una nación constituida por Dios para celebrar la victoria y la libertad. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Dios le dice a Moisés: celebra fiesta en el desierto, y que siempre se acuerden de esto que yo hice, que los saqué de esclavitud. Por eso es que se celebran las fiestas pascuales. Se llama Semana Santa. Le pusieron Semana Santa, pero son fiestas pascuales. Son fiestas que hacen conmemoración a una victoria que tuvo un pueblo que estuvo esclavizado. Pero le voy a dar algo más profundo. ¿Por qué Jesús murió también en una fiesta pascual, pastor? Porque el Hijo de Dios lo sacrificaron también en una fiesta donde había y se celebraba la liberación de un pueblo que estaba cautivo. Era que también en el ámbito espiritual se estaba celebrando una libertad de un pueblo que estaba condenado a muerte, a los lazos del diablo y de la muerte. Jesús vino para salvar, Jesús vino para rescatar lo que se había perdido. Dios mío. Diga conmigo: nada es coincidencia, nada es casualidad. Dice por ahí que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Dios todo lo hace en un orden. Se celebraba una fiesta y Dios puso que su hijo muriera en una fiesta. Amén. No se me entretenga, que esto se está poniendo bueno. Diga que está a su lado: no se está poniendo bueno. Tranquilo, que el tiempo es de Dios. Mire, yo tengo que ir a predicar una campaña, pero el tiempo es de Dios. La Biblia dice, aleluya, que cuando el niño fue creciendo, y era de costumbre que cada año, escuche esto, era de costumbre que cada año subieran al templo de Jerusalén, porque se celebraba las fiestas pascuales. Diga conmigo: se celebraban las fiestas pascuales. ¿Qué fiestas se celebraban? Las fiestas pascuales, la fiesta de la libertad.
Pero dice la Biblia que en esa fiesta algo sucedió. Pregúnteme y le digo, ¿qué sucedió? No, pero pregúntemelo con más violencia. ¿Qué sucedió? Algo sucedió en esa fiesta. Dice que cuando la fiesta estaba en lo mejor, Jesús se perdió. Ay. Oiga, escuche esto, no se me entretenga. Dice que cuando la fiesta estaba en el mejor momento, Jesús se extravió. Dice que los encargados de Jesús eran ¿quiénes? ¿Quiénes son los encargados de los hijos? Los padres. Dígalo, dígalo. Los padres. Los hijos son los encargados los padres son los encargados de los hijos. Y dice que cuando la fiesta estaba a punto de terminar, los padres decidieron irse. Y pensando que Jesús iba con ellos, iban de camino hacia su casa. Aproximadamente un día, escuche esto, habían pasado 24 horas. Y como era costumbre que cada año todo Israel se uniera, todo el pueblo, escuche, toda una nación, era obligación que se uniera en un solo lugar. Le voy a poner un ejemplo más entendible. Colombia celebra algunas fiestas, pero las fiestas de Dios son diferentes a las fiestas que tienen otras naciones. Porque la orden que Dios daba era que en la nación donde Él se había establecido, todo el pueblo, todas las ciudades, todos los municipios, todos los que vivían en el pueblo de Israel, se tenían que reunir en una sola ciudad. O sea que las demás ciudades quedaban solas. Posiblemente, voy a poner un ejemplo, la fiesta era en Bogotá y todo el mundo tenía que ir, sea de Barranquilla, Cartagena, aleluya, el Pacífico, el Amazonas, de cualquier lugar del país tenían que presentarse ¿dónde? En la ciudad que era la capital. Jerusalén era la capital de Israel. Y ahí se tenían que reunir todos los hombres y todas las familias de la tierra de Israel. Por eso cuando la fiesta se acabó, la multitud empezó a caminar. Los padres de Jesús, María y José, pensaron que Jesús iba con ellos. Diga conmigo, pensaron. Usted no sabe que hay gente que piensa que Jesús va con ellos y no va con ellos. Hay gente que piensa que Jesús está con ellos y no está con ellos. Ay, ay, ay. Diga al que está a su lado, ¿dónde dejaste a Jesús? Ay, esto se puso bueno. ¿Dónde dejaste a Jesús? Dice que ellos pensaron que Jesús iba con ellos. Mire, algo insólito, mire. Le voy a poner un ejemplo. 24 de diciembre, usted va para el centro con su hijo. Usted lo toma de la mano. Usted va para el centro a comprarle la ropita del 24 y comprarle los regalos. A su nombre damos gloria. Algo sucede. Usted llega a su casa con los regalos, con la ropa, pero sigue el muchacho. Dice que llevaban un día y no se habían dado cuenta que Jesús ya no estaba ahí. Hay gente que tiene un día, 2, 3, 4 años sin que Jesús esté ahí en su vida. Que si Jesús esté en su casa, es inhabitable un lugar donde Jesús no esté. Es inhabitable un lugar donde Jesús no viva, no habite. Si Jesús no habita en un lugar, habita la desgracia, habita el fracaso, habita la derrota, habita la miseria y habita las maldiciones. Por eso dice la Biblia que cuando ellos se dieron cuenta, decidieron que devolverse. Yo no sé, pero yo le vengo a decir a alguien que en este lugar, date cuenta que Jesús no está en tu vida. Date cuenta que dejaste a Jesús tirado. Devuélvete y ve a buscarlo para que nuevamente habite en tu casa. Devuélvete a buscar a Jesús
de Nazaret, devuélvete a donde lo dejaste. Mira el que está a tu lado, ¿dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste? Usted no sabe que hay gente que dejó a Jesús por irse a su propia vida, vivirla. María y José se devolvieron rápidamente, camino de 3 días. Hoy estaba lejos, y dice que cuando llegaron lo encontraron ¿a dónde? A donde lo habían dejado, en el templo, predicando la palabra, escuchando el mensaje. Es que a Jesús tú no lo vas a encontrar en cualquier lugar, siempre lo vas a encontrar en el lugar donde Él habla, siempre lo vas a encontrar en el lugar donde Él habita. Jesús no habita en Caleta, Jesús no habita en Villares, Jesús habita donde se hable de su palabra, en la iglesia, en la oración. Jesús habita donde mucha gente no le gusta ir a buscarlo. Pero sabe que hay gente que sabe que aquí hay una iglesia y no quieren venir, y lo que no saben ellos es que aquí habita el que puede ayudarlos a ellos, el que puede cambiar la historia. Habita en este lugar. Ellos encontraron a Jesús. Ellos encontraron a Jesús donde lo habían abandonado. Hoy es la noche que puedes encontrar a Jesús. Hoy es la noche que puedes tener un encuentro con Jesús. Si tú decides. Si tú decides. Acuérdate que un día lo dejaste cuando te ayudó. Y lo dejaste. Muchas veces te ha ayudado, te ha sacado de problemas, de deudas. Y lo dejas. Muchas veces te ayuda, muchas veces te sana y lo dejas. ¿Sabes dónde tú dejas a Jesús? Cuando te vas y no le prestas atención a su voz. Cuando prefieres irte con tus amistades. Cuando prefieres revolcarte en este mundo, en la droga, en la delincuencia. Ahí lo estás dejando. Ahí lo estás abandonando. Ahí estás abandonando a Jesús. Pero Él es tan fiel, Él es tan fiel, que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue permaneciendo fiel, esperándonos en el mismo lugar donde lo dejamos. La Biblia dice que había un muchacho que se encontraba experimentando la tristeza, el fracaso, el dolor, la pobreza, y dice que en un momento recordó que en la casa de su padre, habían deliciosos manjares, y dijo: volveré a la casa de mi padre. Vuelve a la casa de tu padre. Vuelve a la casa de tu padre. Y reconoce. El hombre dijo: el pecado contra el cielo, no simplemente, sino contra ti. Dice que el padre lo abrazó y nuevamente lo posicionó. Nuevamente lo posicionó en el lugar que los hijos de Dios tienen que estar. Cuando alguien decide abandonar a Jesús, cuando una familia, cuando alguien escuche esto, cuando un padre, cuando una madre deciden abandonar el llamado de Jesús,
se mete el diablo en una casa y destruye el propósito y empieza a hacer estrago. El hijo que no era drogadicto se vuelve drogadicto. El hijo que no era homosexual se vuelve homosexual. Alguien está aquí. La hija que no era prostituta se vuelve prostituta. Los hijos que estudiaban ya no estudian. Es que Jesús dejó de habitar en un lugar, y donde Jesús no habita, ¿qué puede habitar? ¿Qué puede habitar?